Hemos estado viendo, hermanos, esta serie de predicaciones sobre el libro de Ruth y que hemos titulado Amor Sobrenatural, porque Dios nos ama de una manera que realmente nosotros no llegamos a entender completamente. Dice la palabra de Dios que nosotros no llegamos a comprender cuán grande, cuán ancho y cuán profundo es el amor de Dios. Dice Pablo, es el deseo. Es mi deseo que ustedes lleguen a comprender esto, porque realmente pocos cristianos llegan a comprender la realidad de la profundidad del amor de Dios. Y por eso en esta serie la hemos titulado así, Amor Sobrenatural de Dios, donde hemos visto poco a poco a través de la historia de Noemí, que aparece ahí en el libro de Ruth, cómo es que Dios nos ama a nosotros como hijos suyos. Y yo quiero que en este día, hermanos, ustedes me acompañen ahí en Ruth capítulo 4 y vamos a leer del versículo 13 hasta el versículo 17. Ya vamos a terminar y comenzamos una próxima serie la próxima semana. Terminamos hoy con Ruth capítulo 4, versículo del 13 al 17 nada más. Por favor, acompáñenme ahí a leer lo que dice la palabra de Dios. Y dice esto, va a aparecer también en las pantallas. Así que vos llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz a un hijo. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí, alabado sea el Señor que te ha dado ahora un redentor para tu familia, que este niño sea famoso en Israel, que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues él es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían, por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo, y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y abuelo de David. Gracias, Dios. Maravillosa es tu palabra. Lámpara es a nuestros pies. Nos guía, Dios, nos exhorta, nos ilumina, nos enseña cómo vivir, Padre. Ayúdanos a vivir sometidos a ella todo el tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de salir de Oaxaca con rumbo quizás a la costa o a la sierra. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido esta oportunidad. Gracias a Dios a mí me ha dado la oportunidad de viajar tanto a la costa como a la sierra también de Oaxaca, Sierra Juárez, Sierra Norte, Sierra Sur también. Y lo que yo me he dado cuenta a partir de que estoy viviendo acá en Oaxaca es que a cualquier lado que uno quiera salir, de aquí de Valles Centrales, los caminos están llenos de curvas. No me dejarán mentir los que han salido de Oaxaca. Los caminos están llenos de curvas. Hay que atravesar sierra, ¿verdad? Entonces, hay varias personas que se marean en estos caminos. Aparte, en esos caminos también hay derrumbes, hay precipicios, hay neblina también. Cuando vamos rumbo a la sierra hay neblina. Y si cae algo de lluvia, el camino seguramente también está resbaloso. Pero uno continúa a lo largo del camino, uno continúa a lo largo del trayecto, porque sabe lo que le espera, sabe que lo mejor está aún por venir, ya sea que nos esperen unas ricas cabañas allá en la Sierra Norte, ¿verdad? En la Sierra Juárez, o puede ser que nos esperen unos cocos a la orilla del mar, ahí sentados junto a la arena esperando el atardecer, no lo sé, probablemente cualquiera de las dos cosas. Tú sabes lo que te está esperando, entonces tú atraviesas este sendero que es bastante peligroso en algunos casos, para algunos bastante duro el hecho de andar viajando entre las curvas. Tú lo atraviesas porque tienes la esperanza de llegar al lugar al que quieres ir y sabes que donde vas a estar vas a pasar un buen tiempo, ya sea la sierra, ya sea la costa. Tú te aventuras en este viaje. Y cuando tú llegas hacia tu destino y también cuando regresas a tu casa, seguramente regresas diciendo, estuvo pesado el viaje, pero valió la pena. Estuvo pesado, pero valió la pena. No creo que, yo creo que varios de ustedes me entenderán, aquellos que han salido de Oaxaca y que han ido a estos lugares tan hermosos, saben que vale la pena. No importa, no importa lo difícil del camino, valió la pena llegar a la costa, valió la pena llegar hasta la sierra. Hermanos, tomada en conjunto, la historia de Ruth fue escrita para darnos el aliento y la esperanza necesaria de que todas las desconcertantes curvas de nuestras vidas nos van a llevar hacia una buena parte. No vamos a caer en un precipicio, sino que a través de todo aquello que nosotros estamos viviendo y que quizás podamos pensar que es un revés en nuestra vida como creyentes, en realidad Dios está trazando ese camino para nuestro gozo.
Eso es lo que vemos en la historia de Ruth. En toda esta historia que aparece aquí, Dios está trazando este camino que al final de cuentas va a ser de gozo y felicidad para nosotros. Hay algo que yo siempre he afirmado y lo voy a seguir haciendo mientras el Señor me permita vivir y mientras el Señor me permita también compartir de su palabra. Hay algo que yo siempre he afirmado, hermanos, y es que la vida cristiana no es una línea recta que nos conduce de una bendición a otra bendición, a otra bendición, hasta que lleguemos al cielo. La vida cristiana no es esa, no es lo que yo encuentro en la palabra de Dios. La Biblia, la vida cristiana es un camino al cual la misma Biblia lo llama un camino estrecho. Es un camino lleno de curvas, es un camino lleno de dificultades por superar. Y yo sé que seguramente cuando yo estoy diciendo esto, la pregunta que puede surgir es, ¿por qué Dios permitiría algo así? ¿No sería más sencillo y mejor para nosotros que la vida cristiana fuera un mar de rosas, de caminos rectos, sin sufrimientos y sin problemas? Yo sé que esta pregunta siempre surge cuando hablamos acerca de esto. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitiría que nosotros atravesáramos por momentos difíciles? Bueno, aunque pudiera parecerlo, no es lo mejor para nosotros que la vida cristiana sea un mar de rosas ni de caminos rectos. Vean lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Lo que está sucediendo aquí es que el pueblo israelita está a punto de entrar a la tierra prometida, está a punto de entrar a la tierra que Dios les había prometido que les iba a dar. El pueblo israelita está a punto de entrar y entonces Moisés les tiene que recordar antes de que entren lo siguiente. Deuteronomio 8, versículo 2 dice: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba, y aquí viene la razón, para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no solo vive de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Más adelante, en ese mismo capítulo, en el versículo 11, como una advertencia de las bendiciones que ellos iban a recibir en la tierra prometida, porque Dios les dijo: a la tierra que los voy a llevar es una tierra donde fluye la leche y la miel. O sea, es una tierra próspera, es una tierra donde no vas a batallar. Es más, hasta Dios les dice ahí mismo, ni siquiera vas a tener que construir casas, porque vas a someter a esos pueblos. Las casas ni siquiera tienes que construirlas, ya van a estar ahí construidas. La misma tierra te dará de su fruto. Entonces, como una advertencia, en el versículo 11 Dios les dice: en tu abundancia, o sea, cuando estés prosperando, en tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro, junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. Si tú lees la historia del pueblo israelita, lo primero que hicieron en cuanto entraron a la tierra prometida y vieron y recibieron todas las bendiciones de Dios, fue olvidarse de Dios. La razón entonces por la cual Dios nos permite atravesar dificultades, atravesar problemas, es bastante simple. Los seres humanos nos olvidamos fácilmente. Necesitamos que constantemente se nos esté recordando que necesitamos a Dios. Porque de otra manera, y aquí lo digo con toda sinceridad, y también yo lo veo en mi reflejado igual, de otra manera y de una forma asombrosamente rápida, empezamos a adorar la bendición en vez de adorar a aquel que nos ha dado la bendición. Rápidamente cambiamos a Dios por las cosas creadas, que es lo que dice Pablo ahí en Romanos.
Por eso, hermanos, es necesario que el camino de la vida cristiana sea así. Curva tras curva, neblina, lluvia, rocas en la carretera que hay que rodear, para que, como coloquialmente decimos, para siempre ir con el Jesús en la boca, para siempre ir en completa dependencia de Dios. Entonces, lo importante de historias bíblicas, como la historia quizás de José, la historia de Job, la historia de Ruth y otras tantas más, es que nos ayudan a sentir en nuestro ser, no solamente a conocer, sino a sentir realmente en nuestro ser que Dios está por nosotros en todas esas extrañas curvas. O sea, Dios no solamente se aparece detrás del problema y lo soluciona, sino que realmente Dios va planificando el curso y va manejando los problemas con propósitos buenos para nosotros y para glorificar a Jesucristo. Es el camino que Dios deseaba que nosotros transitáramos. Pero hay algo más, hermanos, que me agrada de la narrativa bíblica cuando leo la palabra de Dios en su conjunto. Y es que la palabra de Dios constantemente nos está alentando a creer como hijos de Dios que lo mejor está por venir. La palabra de Dios siempre nos está dibujando en nuestra mente lo hermoso del lugar al que llegaremos. Y no solamente es como una ilusión, sino que realmente es una realidad basada en el amor que Dios tiene por nosotros. Lo mejor está por venir y eso está fundamentado en el amor que Dios tiene por nosotros. Cuando yo estoy leyendo el libro de Ruth, surgen preguntas a mi mente. ¿Con qué actitud habría enfrentado Noemí la vida si desde el principio ella hubiera sabido o conocido, el final que él esperaba a ella? ¿Con qué actitud hubiera enfrentado Noemí la vida si desde el principio ella sabía que ahí en Belén Dios le iba a proveer para sus necesidades? ¿Con qué actitud Noemí hubiera enfrentado la vida si sabía que ahí en Belén Dios les iba a dar a otro hombre, Boaz, para que tuviera un hijo con Ruth? Hubiera sido totalmente distinto, ¿no? Si Noemí, desde el principio supiera todo esto. Yo pienso que si Noemí desde el principio supiera que iba a tener a este hijo de parte de Boaz y de Ruth, yo pienso que no iba a ser la mujer amarga que encontramos en el capítulo 1, o tampoco sería esa mujer desahuciada que vemos en el capítulo 2, que ni siquiera quiere ir a recoger granos. Tampoco sería la mujer desesperada del capítulo 3, que le quiere ayudar a Dios. Aunque siendo justos con ella, ¿verdad? Obviamente ella no tiene todo el conocimiento de la palabra de Dios, que nosotros ahora sí tenemos. Pero Dios, y lo podemos ver entonces en la narrativa de este libro, llevó a Noemí a través de un proceso en el que pacientemente y con amor le enseñó Dios a Noemí que sus motivos de llevarla a través de estas pruebas eran buenos. Pero cuando tú conoces desde el principio la meta, hacia dónde vas a llegar, el camino lleno de curvas se te hace más sencillo. Yo me quiero enfocar en este día en tres aspectos que aparecen ahí, en los que como Noemí aprendió acerca de Dios y que están resumidos en este pasaje que leímos al comienzo del mensaje y que nos pueden ayudar a nosotros a afrontar la vida poniendo nuestros ojos no en el presente, sino en el bien que nos espera a los que somos hijos de Dios. El presente puede ser duro, el presente puede ser difícil, pero lo mejor está por venir. Si nosotros ponemos nuestra mira en eso, podremos avanzar en las dificultades de la vida. Y lo primero que yo veo aquí, que Noemí tuvo que recordar, en primer lugar, es la soberanía de Dios. Noemí, en primer lugar, tiene que reconocer que Dios es un Dios soberano. Y dice así el versículo 13, así que vos llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. Cuando nosotros vamos al comienzo del capítulo 1, observamos que Ruth duró aproximadamente 10 años casada con Malón, y durante esos 10 años no pudo tener hijos Ruth. Malón era el hijo de Noemí. Durante 10 años casados no pudieron tener hijos. Tampoco el otro hijo, Kelión, que se casó con Orfa, tampoco pudieron tener hijos. 10 años casados y no tuvieron hijos. Noemí no tenía nietos. Y apenas vemos que se casa con Boaz,
Pasan la noche y Ruth queda embarazada. A primera vista, hermanos, a primera vista, cuando uno piensa en esto, pudiera parecer que el problema de esterilidad era ¿de quién? Del hombre, ¿no? De Malón. Ruth está casada con Malón durante 10 años, no puede quedar embarazada, luego se casa con Boaz y queda embarazada pronto. A primera vista uno puede pensar, es un problema seguramente del marido, era un problema de Malón. Pero el escritor sagrado agrega lo siguiente, es bien importante a veces estos detallitos que están en la palabra de Dios que pasamos por alto. El escritor sagrado dice, el Señor permitió que quedara embarazada. Unos versículos atrás, en el 11 de este mismo capítulo, cuando Boaz ya cerró el trato, porque se los adelanto, bueno, si ustedes no lo han leído, pero léanlo por favor, capítulo 4, Boaz tuvo que hacer un trato para casarse con Ruth. Entonces cuando Boaz cierra el trato para casarse con Ruth, los ancianos que están ahí y antes quienes se cierra el trato, le desean lo mejor a Boaz y le dicen que tu mujer, o sea Ruth, que tu mujer sea como Raquel y sea como Lea, de quienes descendió toda la nación de Israel. Y cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 29 y Génesis capítulo 30, donde aparecen la historia de Raquel y de Lea, nos damos cuenta que las dos eran estériles y que fue Dios el que de una manera milagrosa abrió el vientre de ellas, o sea, permitió que pudieran tener hijos. No son los únicos casos en la Biblia en los que una pareja no puede tener hijos. Y es Dios el que luego concede la bendición de que puedan tener hijos. Por ejemplo, tenemos el caso de Abraham y de Sara, ancianos ellos y tienen como hijo a Isaac. Luego Ana, la mamá de Samuel, que también ella no podía tener hijos y le llora a Dios y le suplica a Dios por un hijo y Dios le concede esta bendición con Samuel. Vemos también, por ejemplo, a Manoa y su esposa, que ya eran ancianos y no podían tener hijos, y Dios les concede a Sansón. Y en el Nuevo Testamento nos encontramos a Zacarías y Elizabeth, los papás de Juan el Bautista, también ya ancianos. Y seguramente hay otros casos más que se me escapan de la memoria. Pero lo que yo quiero que notemos es que según la narrativa bíblica, es Dios el que permite la concepción. Más allá de si este era un problema de Ruth o de Malón, más allá de eso, lo que encontramos en la Biblia es que Dios es el dador de la vida. Entonces no es si es un problema del hombre o la mujer, el caso es que Dios es el dador de la vida. Es un Dios soberano. Y Dios permitió que Ruth no quedara embarazada de Malón durante 10 años y que luego rápidamente quedara embarazada de Boaz. Dios tenía sus planes y Dios tenía sus propósitos. Él lo permitió. Y déjenme aquí hacer un paréntesis rápidamente, hermanos. Abro un paréntesis. Precisamente por la naturaleza que nosotros entendemos de la vida, de la concepción, nosotros nos oponemos constantemente a iniciativas que pretenden hacer del aborto una decisión humana. Y en este caso de la madre o de las mujeres. Porque cada vez que un óvulo queda fecundado por un espermatozoide, es mucho más que simplemente la unión de dos células. Es Dios dando su aliento de vida para otro ser que va a crecer a su imagen y semejanza. Por esa razón nos oponemos. Obviamente el aborto tiene muchas caras, no las voy a discutir ahorita, pero el principio que encontramos en la Biblia es que Dios es el dador de la vida. Él es el que lo permite. Mujeres estériles, hombres estériles han podido tener hijos porque Dios les concede esta bendición. Entonces, es Ruth es Dios, quien permite que Ruth quede embarazada, pero no solamente eso, también vemos en el capítulo 1 que Dios fue el que permitió que hubiera hambre en Belén y como consecuencia, que esta hambre fue como consecuencia de la desobediencia del pueblo, pero luego permite que tanto el esposo de Noemí como sus hijos mueran, y luego fue Dios el que vuelve a darle buenas cosechas a Belén y Noemí regresa. Y en todo esto Noemí ve la mano de Dios y finalmente ella tiene que reconocer que Dios es soberano. ¿Qué significa que Dios sea soberano? Significa que Dios puede hacer lo que Él desea. Yo considero que este es uno de los aspectos más difíciles de aceptar por el ser humano.
Porque no nos gusta pensar que alguien pudiera estar por encima de nuestra voluntad. Cuando se trata de recibir lo que nosotros llamamos bendiciones, ahí sí queremos que Dios sea soberano, ¿verdad? Y que nos reparta manos llenas y que nos dé todo lo que nosotros queremos. Ahí sí queremos, Dios, en tu soberanía, dame lo que quiero, dame lo que necesito. Pero cuando se trata de algo que pudiera ser doloroso para nosotros, nos quejamos amargamente contra Dios. Cuando la mujer de Job ve a Job en medio de su sufrimiento, después de que ha perdido todo, ha perdido su ganado, ha perdido a sus hijos, luego llega esta enfermedad que le llena el cuerpo de llagas y lo tiene postrado a Job. Viene su esposa y le dice: Job, ¿todavía conservas tu dignidad? Maldice a Dios y muérete. Y entonces Job le dice a su mujer: has hablado como una mujer necia. ¿Acaso recibiremos solamente de Dios las cosas buenas y no las malas? No nos gusta, ¿verdad? No nos gusta cuando Dios nos niega algo. Pero hermanos, necesitamos entender y visualizar la meta final, el camino que Dios está preparando para nosotros, el lugar al que vamos a llegar. Miren, por la gracia de Dios soy el papá de Jacob. Los que lo conocen, pues es nuestro hijo de 1 año, 3 meses apenas, de mi esposa Keila y yo. Hay ocasiones en que yo y mi hijo disfrutamos de un buen tiempo juntos. A mí me gusta salir a caminar con él, me gusta salir a caminar tras de él. Ahí en el seminario donde actualmente vivimos hay un gran patio, y en ese gran patio hay de todo. Miren, hay pasto verde, ahí hay pasto verde también, ahí hay pasto seco, hay un camino que es de adoquines, así que están así medio puestecitos y medio no, entonces hay como sus hoyitos, hay tierra, hay piedras, hay jueguitos, hay rampas, hay también escaleras, por ahí hay una cancha de cemento. Como hay bastante tierra, pues también hay insectos, ¿no? Hay de pronto esas hormigas grandotas, hormigas chiquitas, hay también espinos, en fin, hay una variedad de elementos. Y a mí me gusta dejar que Jacob vaya caminando donde él quiere, que él experimente lo que él quiera, porque de pronto él pisa el cemento y luego se va y se mete a las piedras y luego se regresa al cemento y luego se regresa a las piedras, como que está checando con sus pies cómo se siente cada una de estas cosas. Y a mí me gusta dejarlo que se experimente en todos esos tipos de suelo. Se cae un montón de veces, pero se levanta. Y generalmente yo solamente voy detrás checándolo y veo el tipo de caída. Se cae, pues dejo que se levante solo, ¿verdad? Simplemente voy atrás de él cuidándolo, nada más. Quiero que él aprenda a levantarse. Y a veces se cae, no llora, simplemente es feliz. Él quiere estar caminando ahí. Pero cuando yo veo que Jacob se acerca a un hormiguero, de esos que tienen hormigas grandotas, o cuando estamos en un segundo piso y se quiere acercar a la orilla, yo lo que hago es que tomo a Jacob, lo cargo en mis brazos y lo saco de ahí, lo alejo de la orilla. ¿Saben qué hace mi hijo? Se queja. Se pone a llorar. Me hace un berrinche de aquellos porque lo saqué de ahí. Porque no lo dejo ser. Pero mi propósito en ningún momento es molestarlo. Tampoco es hacerlo llorar. Yo creo que los papás que han tenido hijos saben lo irritante que es el llanto de un bebé. Mi único propósito es hacerle un bien a mi hijo. Que no lo piquen o muerdan estas hormigas grandotas, o que no se vaya a caer de un segundo piso y que pueda perder su vida. Ese es mi propósito nada más. Mientras él esté en un lugar seguro, yo le voy a dejar que él camine, pero en cuanto yo veo que él se acerca a un lugar muy peligroso, yo lo retiro de ahí, se enoja y patalea. Pero amo tanto a ese chiquillo como para dejarlo autodestruirse. Dice la palabra de Dios: si ustedes, fíjense, si ustedes siendo malos, así dice la Biblia, si ustedes siendo malos saben tratar bien a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial hará lo que es mejor para ustedes? Dios estaba obrando en los peores momentos de Noemí para producir esta maravillosa evolución de los acontecimientos que estábamos leyendo. Si nosotros confiáramos sin reservas en el Señor, como lo hizo Ruth, descubriríamos
que todas nuestras quejas contra Él son injustificadas. Pero lo hermoso de Dios es que, así como Job también, que Job hay un momento en el que se queja contra Dios. Dios no pierde la paciencia con Job. Y lo va llevando, así como con Noemí, por un proceso, hasta que finalmente Job tiene que terminar rendido diciendo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hermanos, nuestro destino pudiera parecer amargo, pero Dios está actuando para nuestro bien. ¿Podamos verlo o no? El hecho es que Dios está actuando por nuestro bien. Pero una vez más, hay que visualizar la meta final. Para superar las curvas y los baches de la vida, tenemos que ver hacia dónde nos estamos dirigiendo, visualizarlo y saber que vale la pena. Lo mejor está por venir. Eso fue lo primero entonces que tuvo que aprender Noemí. Dios es un Dios soberano. Número 2, Noemí también tuvo que recordar o aprender que Dios es un Dios que nos cuida, el cuidado de Dios. Dios es un Dios soberano, sí, pero también Dios es un Dios que nos cuida. Dice el versículo 14, entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí: alabado sea el Señor, que te ha dado ahora un redentor para tu familia. Que este niño sea famoso en Israel, que Él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez. Pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. La historia del libro de Ruth comienza con Noemí y termina con Noemí. Por eso desde el principio yo les decía, nos vamos a enfocar principalmente en Noemí. Regularmente nos enfocamos en Ruth, pero yo quería que en esta serie nos enfocáramos en Noemí y en cómo Dios iba trabajando en la vida de Noemí. Y un aspecto que yo quiero que notemos es que cuando Ruth tiene el hijo con Booz, este hijo es considerado, o más bien se le atribuye a Noemí. Más adelante en el versículo 17 leemos: las vecinas decían: por fin, ahora Noemí tiene nuevamente un hijo. El hijo se lo están atribuyendo a Noemí. Y no solamente eso, nosotros creíamos que el pariente redentor, o sea, el que iba a rescatar a Ruth y a Noemí, era Booz. Pero tampoco, en el versículo que acabamos de leer, en el anterior, en el versículo 15, pero en el versículo 14, el redentor es el niño. Alabado es el Señor, que te ha dado ahora un redentor para tu familia. Entonces el redentor, según la narrativa bíblica, es el niño. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que después de reconocer Noemí que Dios es un Dios soberano, hay algo más que ella debe recordar. Y ella debe recordar que Dios es bueno. Porque Dios podría ser soberano, pero ser un tirano. ¿Sí me explico? Dios podría ser un Dios soberano y querer hacer lo que Él quiera, porque lo es, pero podría ser un tirano. Y eso sería malo para nosotros. Pero si Dios es soberano y es bueno, podríamos confiar en que Dios va a usar su soberanía para nuestro bien. Dios es soberano, pero Dios podría ser un tirano. Pero como no encontramos eso en la Biblia, sino que encontramos en la Biblia que Dios es un Dios bueno, usa su soberanía para nuestro bien. Miren, al final del capítulo 1, Noemí está amargada. Y yo les platicaba en aquella ocasión que en su amargura, Noemí no lograba ver el amor de Dios, porque la amargura la cegaba. Quizás si ella no hubiera estado cegada por centrarse en sus problemas y no en Dios, se hubiera dado cuenta de que Dios, de que vez tras vez Dios estaba cuidando de ella. Miren, fíjense bien, hermanos, cuando ella perdió a su marido y a sus hijos, el Señor le dio a Ruth. Cuando no tenía que comer, Dios guió a Ruth a un campo donde le dieron muy buen trato y le dieron comida hasta para Noemí también. Cuando no podía pensar Noemí en ningún pariente que le pudiera dar descendencia, Dios le dio a Booz. Cuando la estéril Ruth se casó con Booz, el Señor le dio un hijo. Noemí no tenía nietos, y el Señor le da un nieto. Hermano, la vida del creyente no es una línea recta, lejos de las dificultades, pero Dios se encarga de que llegue a su destino. Lo mejor está por venir. De la misma manera, hermanos, así como Noemí no podía ver cómo Dios cuidaba de ella, hay ocasiones en que nosotros no logramos visualizar esos pequeños pero significativos actos de Dios que están ahí para recordarnos que Dios sigue teniendo el control y el cuidado de nosotros. De pronto es tan espesa la neblina que podemos sentir terror del camino. Pero no debemos olvidar que aún en medio de estos momentos más difíciles,
más adversos, Dios está actuando para el bien de su pueblo y permanece a nuestro lado. Dios cuida de nosotros. Miren, de un tiempo para acá, Jacob se despierta en medio de la noche llorando. Se levanta de la cama, se sienta o se pone a gatear, pero está llorando, desconsolablemente. Algunos dicen que son esos famosos terrores nocturnos de los bebés, que a veces con los ojos cerrados simplemente se levanta y está llorando, gateando o caminando o sentado en la cama. Generalmente Jacob se calma pronto cuando mi esposa se lo pega a su pecho o cuando lo acaricia. Y miren, yo cuando me duermo me muero. Yo la verdad prácticamente no hay cosa que me quite el sueño a mí. Yo una vez tendido ya es difícil que me levanten. Generalmente cuando Jacob me despierta con su llanto es porque ya pasó un buen tiempo llorando y mi esposa no lo pudo calmar. Y entonces me levanta Jacob, el llanto de Jacob. Y entonces con esa voz aguardientosa que tiene uno cuando se acaba de despertar apenas, ¿no? Así grave la voz. Lo único que hago es decirle a Jacob, Jacob, aquí está papá. Cálmate, hijo. Descansa. Y ha funcionado. Simplemente le digo a mi hijo, Jacob, aquí está papá. Tranquilo. Descansa. No sé si Jacob me extraña o qué, pero al oír mi voz se tranquiliza. Y hasta ahorita ha funcionado. Hermanos, en medio de los momentos más difíciles de la vida, nosotros no debemos huir de Dios. Así lo hizo Noemí en la primera ocasión. ¿Faltó comida? Salieron de la tierra de Dios. No debemos huir de Dios en los momentos más difíciles. Tampoco debemos dejar que los problemas nos superen. Más bien, en esos tiempos difíciles deberíamos intentar ser más sensibles a la voz de Dios, que seguramente nos está diciendo, calma, hijo, aquí está papá. Calma, hijo, aquí está papá. Quizás es esto lo que necesitabas escuchar hoy y por eso te conectaste. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hermanos, Dios es un Dios soberano que utiliza su soberanía para nuestro bien. Él nos va guiando a lugares de delicados pastos. Esa es la meta final. Habrá valles de sombra y de muerte que atravesar, pero lo mejor está aún por venir. Dios es soberano y usa su soberanía para cuidar de nosotros. Y por último, hermanos, lo último que tenía que checar aquí también, aprender Noemí, es que el futuro es de Dios. Dios conoce y Dios controla el futuro. El futuro es de Dios. Versículo 16. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Y las vecinas decían, por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo. Y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y abuelo de David. ¿Quién lo diría? Que por medio de todos estos acontecimientos Dios estaba guiando a Ruth y a Noemí a formar parte de su plan de salvación para todas las naciones. Porque de su hijo Obed vino el rey David, de quien, según la naturaleza humana, vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ruth y Noemí no solamente recibieron de las bendiciones de Dios, sino que Dios las hace partícipes de su plan. En otras palabras, Dios estaba usando todas las circunstancias que le habían acontecido a Noemí para hacerle un bien mayor y para cumplir sus propósitos de enviar a su hijo Cristo. En una época en la que no había rey en Israel y cada quien hacía lo que mejor le parecía y por eso les iba tan mal, Dios estaba planeando y Dios estaba llevando a cabo su meta de darle a su pueblo un líder a quien seguir. No le tocó verlo en vida a Noemí, no le tocó. Nosotros somos afortunados de ver todo el panorama completo y de su historia podemos aprender que de la misma manera Dios está obrando en nosotros para llevar a cabo sus propósitos. La semana pasada, al comienzo del mensaje, hermanos, yo les estaba comentando que la perspectiva económica, que hasta la semana pasada los analistas económicos vislumbraban para el 2021,
era que México iba a crecer apenas un 5% en los más optimistas. Los pronósticos más pesimistas dicen que México va a crecer un 2.5%. Y yo les comentaba que simplemente son pronósticos que se hacen en base a ciertas indicaciones y pronunciamientos que se hacen sobre todo a nivel político. Y en este caso parecía o parece que los resultados de la vacuna están siendo favorables y que la gente se está adaptando cada día más a la nueva normalidad, la economía se está reactivando, etcétera, etcétera, etcétera. En todas esas cosas andábamos nosotros cuando apenas hace un par de días el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y a todo su gabinete se le ocurrió suspender los vuelos a México y el Caribe. Y esto supone un fuerte golpe a la economía del turismo de México, porque los canadienses son el segundo grupo más grande de turistas que vienen a nuestro país. La razón es simple, la razón por la cual ellos prohibieron esto es muy simple. Los canadienses están intentando contener la pandemia que ya en su territorio parece que está en recesión o en remisión, mientras que en los países que ellos identifican como países o destinos soleados, la pandemia parece apenas estar en la segunda ola, entonces ellos se están protegiendo. La semana pasada yo les decía que estos pronósticos positivos que se vienen desde parte del gobierno y otros entes que hacen este tipo de análisis, yo decía que estos pronósticos no los podemos tomar como algo totalmente serio, porque en muchos casos están sesgados por tintes políticos. Además, ningún ser humano puede predecir el futuro con total seguridad, como nos lo acaba de mostrar este evento. Aún no han dicho los analistas económicos cuánto va a afectar a la perspectiva del crecimiento económico de México el anuncio que hicieron nuestros hermanos de Canadá, el primer ministro de Canadá, pero es un hecho que seguramente va a afectar la perspectiva de crecimiento, aunque todavía tenemos y guardamos las esperanzas de que se pueda echar para atrás, porque somos naciones hermanas, ¿no? México, Estados Unidos y Canadá, el Tratado de Libre Comercio. Entonces ahí están los encargados de las relaciones exteriores intentando hacer entrar en razón al ministro de Canadá para ver si se echa para atrás esta ley. Pero bueno, esa es una cuestión totalmente terrenal, no podemos visualizarlo. Podíamos pensar que íbamos a estar mejor, pero de pronto surgen este tipo de anuncios que echan al piso, echan al suelo todos los pronósticos que se hacían. A diferencia de lo que pudieran prometer políticos u otra clase de personas, podemos confiar en que el futuro le pertenece a Dios. Él sí sabe lo que va a suceder verdaderamente. Y miren, puede ser sombrío, puede ser difícil, puede ser turbio, puede ser revuelto, pero Dios cumplirá su propósito. Y podemos estar seguros de que un Dios que es soberano y que usa su soberanía por nuestro bien para cumplir sus propósitos, podemos estar seguros de que eso resultará al final de cuentas en nuestra felicidad. Lo mejor está por venir. Y no lo digo yo, lo dice Dios. Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Así que yo les invito, hermanos, en esta mañana a que no pongan su mirada en el presente, a que no pongan tampoco su confianza en entes o en entidades humanas. Yo les invito a que ustedes visualicen el futuro que Dios está preparando para nosotros, los que somos sus hijos. Y así, al final de las curvas, al final de los baches, al final de las piedras, al final de la neblina, podrás decir, vale la pena seguir, porque lo mejor está aún por venir. Pon tu confianza en Dios, entrégale tu vida. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque en tu palabra encontramos esperanza, en tu palabra encontramos futuro, en tu palabra encontramos estas verdades que nos revelan y que nos hablan acerca de tu naturaleza y de tu carácter, y nos pueden permitir afrontar el mañana con esperanza, Dios. Gracias, Dios, porque en muchas ocasiones no entendemos cuál va a ser el resultado final de nuestras acciones,
pero podemos estar tranquilos de que tú estás guiándonos hacia un bien mayor. Te suplicamos, Padre, para que en todas las relaciones que tenemos y en todas las decisiones que tomamos día a día, siempre obedezcamos tu palabra, obedezcamos tus mandamientos, vivamos siempre bajo tus alas, Dios. Guíanos en este propósito, Dios, porque queremos servirte y adorarte a ti. Gracias, Cristo, en Cristo Jesús. Amén.